Saludos a todos y bienvenidos a esta serie, la cual titulé El Aprendiz. Este que les habla es Pedro García y esto lo hice para todo aquel que está empezando su caminar como discípulo del Señor Jesús. Que si eres recién convertido, te felicito. Tú has tomado la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Aquí vas a aprender lo que son los fundamentos de la fe en Cristo, cómo empezar a caminar. También esto puede resultar beneficioso para aquel que lleva tiempo sirviendo al Señor. Quizás hay una parte del Evangelio que no conoce o le hace falta y lo puede recibir a través de esta enseñanza. También puede usar este material para discipular a alguien que está guiando hacia Cristo. Que esta serie lo hace en este pasaje, en Hechos capítulo 2, verso 36 al 42. Y Hechos capítulo 2 es un capítulo que es comúnmente conocido como el nacimiento de la iglesia. Ahí es donde vemos que el Espíritu Santo, tal como lo prometió Jesús, fue derramada sobre los 120 discípulos. Y ocurrió un gran estruendo. Y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas. Y se aglomeraron las multitudes que estaban ahí presentes en Jerusalén. Y se estaban preguntando qué es lo que estaba pasando. Que Pedro le sale al paso y comienza a explicarle lo que estaba sucediendo. Que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos, tal como estaba profetizado en las Escrituras. Y ahí es donde empieza a predicarles el Evangelio. Se comienza a hablarles acerca de Jesús, cómo Él vino, hizo milagros, luego fue crucificado precisamente por ellos, pero que luego Jesucristo resucitó y que ellos mismos, los discípulos, los apóstoles, eran testigos de ese hecho. Y que Jesús ascendió al cielo y derramó el Espíritu Santo sobre todos ellos, tal como ellos estaban viéndolo y oyendo. Entonces él termina su mensaje diciendo esto. Eso es del verso 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Que este pasaje, si se acuerdan de la serie anterior a esta, donde estaba explicando el Evangelio, el último video está explicando la respuesta, cómo nosotros debemos responder, qué significa creer en Jesús. Que creer en Jesús significa confiar en Él, significa seguirle, significa obedecerle lo que nos diga a nosotros. Y Jesús nos dio una gran comisión, que ahí se lo expliqué más en detalle, de que Él nos envió a predicar el Evangelio y todo aquel que crea y sea bautizado será salvo, y que hagamos discípulos bautizándolos y enseñándoles a que obedezcan todo lo que Jesús les mandó. Y que aquí vemos a Pedro obedeciendo esa gran comisión, predicando el Evangelio y exhortándole a ellos a que se arrepintieran y se bautizaran
en el nombre de Jesucristo para que recibieran el perdón de sus pecados. Esas son las buenas noticias. Nosotros hemos pecado delante de Dios. La buena noticia es que Dios está ofreciendo su perdón a través de Jesucristo. Y que la manera que nosotros respondemos es arrepintiéndonos de nuestros pecados y luego bautizándonos aquí en el nombre de Jesucristo. Y que también Dios nos promete el don del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que fue derramado sobre Jesús. El mismo Espíritu Santo que fue derramado sobre los discípulos, los primeros discípulos en aquel entonces. También Dios se lo quiere dar a cada uno de nosotros, que creamos en Él. Y también aquí vemos, inmediatamente, luego de que Pedro terminó de predicar, todos los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Que ellos respondieron tal como Pedro les mandó, tal como Jesús le había mandado en la Gran Comisión. Y también aquí vemos el estilo de vida de esos primeros discípulos, los primeros convertidos a Cristo. Y eso me estaré basando en esta serie. Cada una de esas partes voy a estar explicándolo. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa bautizarse en Cristo? ¿Qué significa el don del Espíritu Santo? Y ese estilo de vida. Que ellos permanecían en la enseñanza de los apóstoles, en la oración y en la comunión unos con otros. Que en este video específicamente vamos a tratar acerca del arrepentimiento. ¿Y qué significa eso? Que usted mismo lo dice si ha cometido algún error, si ha cometido algún error en su vida, valga la redundancia, y dice, me arrepiento de haber hecho eso. O sea, usted desea no haber cometido ese error y no lo quiere volver a hacer. Y esto también, si usted es alguien que es cristiano ya, está en la iglesia, usted ha escuchado acerca de arrepentimiento. Usted ha escuchado alguna vez a alguien, un predicador, exhortándolo a usted que se arrepienta. ¿Qué significa arrepentirse? Desde ahora, le tengo que decir que arrepentimiento no significa tener una emoción. Me refiero con llorar o sentirse dolido. Quizá uno puede llorar o sentirse dolido por las consecuencias de ese error o por las consecuencias de ese pecado y no por haber ofendido a Dios. Porque este es arrepentimiento para con Dios. Como lo había explicado en la serie pasada, le había contado acerca del pecado y de que cuán ofensivo es hacia Dios y que nosotros, quizás por las comparaciones que nos hacemos unos con otros y otras cosas por el estilo, tendemos a minimizar ese asunto o a justificarnos a nosotros mismos, cuando en realidad nosotros ofendimos a un Dios santo y justo y Él tiene todo el derecho de juzgarnos y condenarnos. Pero Él no decidió hacerlo así, sino que nos dio la oportunidad de ser salvos y que nuestros pecados sean totalmente perdonados. Y la respuesta que Dios nos está pidiendo de nuestra parte, si creemos, es que nos arrepintamos. Esa es la respuesta inicial. El arrepentimiento no es una emoción, es una decisión. Voy a repetir esto. Arrepentimiento no es una emoción. Puede ser que usted sienta dolor o no sienta dolor. No importa lo que usted sienta, es una decisión que tienes que tomar de arrepentirte de tus pecados. Aquí ahora vuelvo a la pregunta, ¿qué significa arrepentirse? Y aquí puse una ilustración para que lo puedan ver. Arrepentimiento significa tornarse, virar.
Algunos también lo definen como un cambio de mente, cambio de manera de pensar, como tú reconsideras lo que has hecho, reconsideras tus pecados y te apartas de eso, pero no es solamente en la mente, es en tu corazón. Luego más adelante voy a explicar eso. So que aquí tenemos esta ilustración. Imagínense que esto es una calle de una sola dirección, un one way, como diríamos. Y vemos una persona que está yendo con su carro en la dirección equivocada. So que ustedes saben que si anda con tu carro por una calle que es one way y vas a la dirección equivocada, es algo totalmente peligroso. Porque te puedes encontrar un carro en el camino y chocar contra él o estar bloqueando el flujo del tránsito. So que esta persona quizá está yendo por ese one way por ignorancia o está yendo por rebeldía. Y por ignorancia, si no sabe que eso es un one way, yo me he encontrado con personas en nuestro pueblo que nosotros obviamente somos de ahí y sabemos cuáles calles son una sola dirección y hay gente que van en la dirección contraria y uno dice, esta persona definitivamente no es de aquí. Si fuera de aquí, supiera que esa calle no se puede transitar de esa manera. Y usted dice, mira, no es por ahí, mira que este one way es por el otro lado. Entonces, quizás esa persona no sabía, o quizás sí sabe, pero le da la gana de ir por la dirección equivocada. Ambas, de ambas maneras resulta ser peligroso. Está en peligro o va a la dirección equivocada. Y como lo dije, puede provocar un accidente, como también puede bloquear el flujo del tránsito. O sea, va a causar daño a otro. Entonces le dicen a esa persona, mira, que por ahí no es. Y si esa persona te cree, coge y vira y va hacia la dirección correcta. Vamos a dibujarlo aquí. So que esto aquí, este acto de virar, eso es lo que significa arrepentimiento. El acto de virar. En nuestro caso, viene siendo el acto de virar de nuestros pecados. Todos nosotros, estamos yendo un camino, en el camino del pecado, en el camino del mal. La cuestión es que hay muchos pecados que gustan a los deseos de uno. El camino del pecado, en la dirección equivocada. Y ese camino del pecado va rumbo a la condenación. Esa persona va rumbo al infierno, quizás sí lo sabe, quizás no lo sabe, quizás anda en rebeldía, quizás anda en ignorancia, pero en ambas maneras estás en peligro. Si estás en pecado, si estás viviendo en pecado, estás en peligro. Y nosotros que amamos a las personas, le decimos, mira, ese estilo de vida de pecado, estás en peligro. Tienes que tornarte a Dios. Y Dios te va a perdonar. Y Dios te va a salvar de ese estilo de vida. Y la persona que crea en la buena nueva, va a hacer esto, va a virar, va a dar a la espalda a sus pecados y va a ir hacia Dios. Entonces, sencillamente lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento ocurre o empieza en el corazón. Una decisión que tú tomas adentro.
tú reconoces en tu interior que ofendiste a Dios y vas hacia Él pidiéndole perdón por tus pecados y dejas atrás ese estilo de vida de pecado y afecta tu conciencia. Dios salva tu conciencia. So que, por ejemplo, cuando no conocía a Dios, como había explicado, no tenía relación con Cristo, vamos a suponer, hablaba malo. Y Dios dice claramente que eso es pecado. Yo sé que eso está mal, pero sin embargo lo seguía haciendo. No conocía bien este mensaje. Sabía que estaba mal. Mi conciencia de alguna manera me lo decía, pero mi conciencia estaba dañada. Como que me excusaba para que siguiera haciéndolo. Cuando viramos y nos tornamos a Dios, Dios renueva nuestra conciencia. Nos da una nueva conciencia. Y ahora hacemos las cosas no porque si la gente me ve, no porque si el pastor te ve. Tú haces las cosas porque Dios te ve y Dios está contigo. Y así tú vas a vivir tu vida. So que ese lenguaje maligno, ese lenguaje perverso, pues de momento no me dio con seguir hablándolo. ¿Por qué? Porque Dios me lavó, Dios me lavó todo mi ser, incluyendo mi boca, mi lengua. Y yo no quiero ofender a Dios. Si Dios me lavó, ¿por qué me voy a ensuciar? Deliberadamente. So que Dios nos da un nuevo corazón y una nueva conciencia. Entonces, ahora que me recuerdo, ese one way significa Jesús. Jesús es ese one way. Jesús es el único camino hacia Dios Padre. So que esto es sencillamente arrepentimiento, tornarte de tus pecados hacia Dios. Quiero leer un pasaje porque Satanás, el enemigo, es un mentiroso. Y hay como esta mentira o este engaño de que tú puedes venir a Dios sin tener un cambio. O sea, tú puedes creer en Dios y tu vida sigue viviéndola igual. So que en 1 Corintios capítulo 6, verso del 9 al 11, aquí dice claramente de que los que practican el pecado no pueden heredar el reino de Dios. En el video anterior, que es de la serie anterior, le había explicado de que lo que creemos en Jesús, nacemos de Dios, nacemos de nuevo y tenemos esta nueva naturaleza y ya no podemos practicar el pecado porque la semilla de Dios está dentro de nosotros y por el poder de Dios somos rescatados del pecado. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No importa si te llamas cristiano, no importa si asistes a la iglesia, y ahí donde está el engaño. Quizá hay alguien aquí que me está escuchando, que está asistiendo a la iglesia, que piensa que es cristiano, sin embargo está practicando alguna de estas cosas, o cosas relacionadas a esta, y piensa que así va a ir al cielo porque está en una iglesia, está sentado en un banco, en un sillón en la iglesia, o está oyendo la palabra de Dios. Le digo que tienes que actuar, tienes que arrepentirte. Si sigues practicando eso, estás perdido. Dios dice, tórnate hacia mí. Yo te quiero perdonar.
pero tienes que dejar ese estilo de vida, tienes que dejarlo. No puedes amar al pecado y a Dios al mismo tiempo. Eso es imposible. Dios y el pecado es como el agua y el aceite, no mezclan. La buena noticia es que hay perdón para ti. No hay pecado tan oscuro o tan negro que Dios no pueda perdonar y lavarte con la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y sigue activa y poderosa. En el verso 1 termina diciendo, y eso eran algunos de ustedes. Porque de alguna manera todos nosotros caemos en esa categoría. Pero los que hemos sido rescatados por Dios, los que creemos en Jesús, se nos dice, esa éramos algunos de nosotros. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo tú sabes si has tomado esta decisión de arrepentimiento? Sencillo. Cuando antes estabas pecando y seguías pecando, porque te placía eso, pero cuando estás con Dios, cuando estás en Cristo, ya hay algo aquí adentro en tu conciencia que no te permite seguir pecando, que no te permite seguir hablando malo, que no te permite seguir viendo cosas que no debe, como la pornografía, que no puedes seguir haciendo actos indecentes. Hay algo en ti que se va a mover y no va a poder seguir eso, porque la semilla de Dios está dentro de ti. Y esa es la gran bendición, de que tú te sientes limpio, tú te sientes nuevo y no quieres ensuciarte. Ahora, tú que has recibido o te has arrepentido de tus pecados, tenlo por seguro de que Dios te perdonó todo. Es como una lista, una gran lista. Cada vez que pecamos, cada vez que hemos pecado es una lista y eso está grabado. Son delitos que están grabados. Pero una vez nos arrepentimos y tomamos esa decisión por Jesucristo, Dios coge todo eso y lo lanza a lo profundo del mar. Y dice la Biblia que Dios no se recuerda más de eso. Y dice la palabra que todo aquel que esté en Cristo es una nueva criatura. So que yo te exhorto, si no has tomado esta decisión, o si sigues practicando el pecado, Dios con su bondad te está llamando a que vengas a Él a través de Jesucristo, el hombre perfecto. Dios perfecto y hombre perfecto. Tómate tu tiempo y confiesa tus pecados delante de Dios y del Señor, yo he hecho esto, aquello, otro, y yo sé que a ti no te agrada y te he ofendido. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te pido que me limpies con la sangre de Jesús. Y yo quiero hacer de Jesús el Señor de mi vida. Quiero obedecerle y andar en su camino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así, sencillo, comienza tu camino. Así de sencillo, va a haber ese nuevo nacimiento. Quizás muchos no se darán de cuenta, pero tú te vas a dar de cuenta cuando has tomado esta decisión de que has nacido de nuevo. Son que el arrepentimiento, el próximo paso, como está escrito en Hechos capítulo 2 y en otros pasajes, es bautizarse. Bautizarse en Cristo. Es ese compromiso con el mismo Señor Jesús. So que eso vamos a estar explicándolo
más en detalle en el próximo video. Así que no se lo pierdan. No se olviden suscribirse a este canal para que puedan seguir viendo esta enseñanza y no perdérsela. Comenta, dale share y dale like a este video. So que hasta entonces, Dios les bendiga.